En este caso vamos a comenzar por determinar las dimensiones de nuestro triángulo rectángulo con alfa igual a un ángulo de 30 grados. Para ello vamos a comenzar por colocarle alguna dimensión a alguno de los catetos, donde tenemos el ángulo alfa, 30 grados, el cateto opuesto, que va a ser A, y el cateto adyacente, que va a ser B. Por ejemplo, puedo empezar por dimensionar B. Voy a colocarle una medida que yo considere pertinente en cuanto a la escuadra que quiero trabajar. Por ejemplo, voy a decir que B va a ser igual a 35 centímetros. Y ahora decido cuál de las funciones trigonométricas puedo utilizar, en el sentido que si yo utilizo la función seno o la función coseno, mi incógnita va a ser siempre la hipotenusa. En este caso, puedo considerar utilizar la función tangente, en el sentido que me va a dar la medida del cateto opuesto. Y teniendo un ángulo recto, yo ya puedo determinar mi triángulo perfectamente. Así que vamos a comenzar por determinar nuestra incógnita, que en este caso, utilizando la función tangente, vendría a ser la incógnita igual a A. Por lo tanto, voy a tener tangente de 30 grados va a ser igual a la incógnita, que es el cateto opuesto, dividido B, que es igual a 35 centímetros. Bueno, de aquí lo que voy a despejar es mi incógnita, como les decía. Voy a tener que A va a ser igual a tangente de 30 grados. Recuerden en este punto utilizar la calculadora en la función de gradianes. Les decía que A va a ser igual a la tangente de alfa, tangente de 30 grados, que me va a dar 0,5773,5 por mis 35 centímetros. Operando voy a tener que A va a ser igual a 20,21 centímetros. O sea que ya tengo la dimensión de B y ahora obtuve la dimensión de A. Si queremos podemos verificar, ¿no? Porque ya podríamos construir nuestra escuadra, pero vamos a verificar hallando nuestra hipotenusa. Para eso voy a utilizar cualquiera de estas dos funciones, seno o coseno. Utilizando la función seno, voy a tener que seno de 30 grados va a ser igual al A, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. En este caso, la medida del cateto opuesto es 20,21 centímetros, dividido la hipotenusa, que esta va a ser nuestra incógnita. De aquí despejamos C, vamos a tener que C va a ser igual a 20,21 centímetros dividido seno de 30 grados. Donde vamos a tener que seno de 30 grados es igual a 0,5. Por lo tanto, C va a ser igual a 20,21 centímetros dividido 0,5. Eso nos da 40,42 centímetros. Y aquí ya tenemos las tres medidas necesarias para construir nuestra escuadra de 30 grados. Tenemos el cateto mayor, 35 grados, cateto menor, 20,21, y tenemos nuestra hipotenusa, 40,42. Cabe acotar que la hipotenusa va a ser igual a 2A, o sea, el doble del cateto menor. En este caso se verifica. Podríamos, si quisiéramos, verificar si están bien las operaciones aplicando Pitágoras. Tenemos que la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, C al cuadrado sería igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí tendríamos que C va a ser igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Tendríamos que C es igual a 20,21 al cuadrado más 35 al cuadrado. Esto elevado al cuadrado, los dos sumándose y realizando la raíz cuadrada. En este caso, C nos verifica que es 40,42 centímetros. Por lo tanto, ahora ya podemos construir nuestro triángulo con las siguientes medidas. La hipotenusa, 40,42. Tenemos el cateto menor, A, 20,21.
y el cateto mayor, obviamente, que era el primer dato que nosotros determinamos, B igual a 35 centímetros, que estas son las medidas que ahora vamos a tener en cuenta. Y en este caso lo que vamos a hacer es construir nuestra otra escuadra con ángulos iguales de 45 grados. Para ello vamos a tener un triángulo con 45 grados en cada uno de sus extremos y un ángulo recto de 90, recordando que la suma de los ángulos internos en todo triángulo plano nos tiene que dar 180 grados. Vamos a comenzar por definir, en este caso, la hipotenusa. Por ejemplo, voy a trabajar con una hipotenusa de 35 centímetros. Y ahora, como definimos la hipotenusa, podemos utilizar tanto cualquiera de estas expresiones, ya sea la función seno, la función coseno, ¿no? Pero no la función tangente, a diferencia del caso anterior. Entonces vamos a comenzar por utilizar la función seno. Voy a tener que seno de alfa, o sea 45 grados, este es nuestro alfa, va a ser igual a el cateto opuesto, o sea A, sobre la hipotenusa, sobre C, que son 35 centímetros. De aquí despejamos y vamos a tener que A va a ser igual a seno de 45 grados por 35 centímetros. Esto nos va a dar un valor de 24,75 centímetros. O sea que en nuestro caso A va a ser igual a 24,75 centímetros. Vamos a verificar hallando el valor de B, recordando que no solamente es un triángulo rectángulo, sino que también es un triángulo isósceles, tiene dos de sus lados iguales, por lo tanto B nos tiene que dar el mismo valor que A. Vamos a utilizar la función coseno, teniendo que coseno de 45 grados va a ser igual, en este caso, al cateto adyacente, o sea B, sobre la hipotenusa, 35 centímetros. Vamos a tener que B es igual, despejando, a coseno de 45 grados por 35 centímetros, que esto nos da 24,75 centímetros, por lo tanto nos verifica. Y si queremos otra verificación más, podemos aplicar Pitágoras también. Como hicimos en el caso anterior, la suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto vamos a tener que 35 centímetros tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 24,75 al cuadrado más 24,75 al cuadrado. Y operando verificamos que 35 es igual a 35. Por lo tanto nos verifica. Y aquí ya tenemos las tres medidas que nosotros queríamos. Comenzamos por definir nuestra hipotenusa, fue la primera medida. Luego hallamos el valor del cateto opuesto, considerando alfa como 45 grados, que son iguales los dos. Aquí tenemos 24,75. Y nuestro otro cateto, que va a ser igual, 24,75. Y ahora podemos proceder ya con estos datos a construir nuestras escuadras, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, les cuento lo que realicé en este caso. Comencé por conseguir un cartón, pueden trabajar con cualquier tipo de cartón. En este caso es un cartón gris de 1 milímetro. Como verán, construir unas escuadras no solamente es un buen ejercicio desde el punto de vista de trazados geométricos, sino que también es muy valorable en cuanto a que se vuelve algo muy accesible, ¿no? En cuanto a lo económico también. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, tenemos la posibilidad de realizar varias escuadras, justamente dependiendo del grupo con el que estemos trabajando. Podemos compartir esto con los estudiantes e incluso que cada estudiante realice su propia escuadra y con diferentes valores de hipotenusa y de catetos. Ese es un muy buen ejercicio también. ¿Qué comencé haciendo? Bueno, primero definí uno de mis catetos, que estamos trabajando en este caso con este triángulo rectángulo, el de 30 y 60 grados. Comencé por definir este cateto mayor de 35 centímetros. Tomé los 35 centímetros y a continuación, en ángulo recto, tenía que tomar el valor de A, que es igual a 20,21. Para eso puedo auxiliarme de algún ángulo recto, como puede ser una hoja A4. Bueno, tomé mi ángulo recto y medí
el valor del cateto menor, que en este caso es 20,21. O sea que aquí tracé mis 20,21. Y luego, únicamente uniendo estos dos puntos, ya tengo la hipotenusa, que además puedo verificar que esa hipotenusa tiene que tener esta medida, 40,42. Como habíamos visto, mi hipotenusa iba a ser el doble de este cateto. O sea que si tomo esta medida, voy a tener 2 veces el cateto menor. Y bueno, después únicamente procedo a cortar. Cabe acotar también, o sea, lo que les hablaba, el tema de definir diferentes escuadras, justamente de realizar diferentes secuencias. Por ejemplo, acá puedo definir un triángulo y su respectiva diagonal. En el caso de el otro triángulo, la otra escuadra, bueno, trazaba los valores que habíamos definido, comenzando por nuestro valor de 35, la hipotenusa. En este caso, los 35 que tomamos eran iguales a nuestro cateto mayor, que es este valor de 35 que tenemos acá. Y luego que definía ese valor, lo que hice a continuación fue definir la intersección de dos arcos de circunferencia, o puede ser justamente tomar la medida que tengo que tomar, que es 24,75, puedo marcar ese extremo y después que lo marqué, ¿no?, medir aquí ese extremo y trazar ese arco de circunferencia. Y lo mismo en este sentido. En la intersección de esos dos arcos, en ese punto voy a tener justamente el vértice de ese triángulo, verificando que sea un ángulo recto, o sea que en este caso tengo que tener mi ángulo recto, y aquí lo verifico, ¿sí? Y allí ya tenemos nuestras dos escuadras para trabajar. Luego lo que podemos hacer es un papel de lija, si quieren, para trabajar más justamente los bordes. Podemos también cubrirlos con alguna cinta, si quieren, ¿no? Pero como verán, es algo muy útil, muy práctico y muy fácil de realizar. Además que es un ejercicio que les recomiendo realizar ustedes y con sus estudiantes. Vamos a hacer una aplicación ahora del cálculo de los coeficientes de reducción, utilizando un caso particular de axonometría trimétrica. Para ello vamos a comenzar por definir nuestros ejes. Voy a considerar primero una horizontal auxiliar, y respecto a esta horizontal voy a estar tomando 45 grados. Aquí voy a estar definiendo mi primer eje. Ahora voy a sumarle 30 grados auxiliares a este eje. Y a esos 30 grados voy a estar sumándole 90 grados. Y aquí voy a estar definiendo mi siguiente eje. De modo tal que hasta ahora tengo 45 grados, aquí tengo 30 grados y aquí un ángulo recto de 90 grados. O sea que entre eje y eje, en este caso voy a tener 120 grados. Ahora vamos a definir nuestro eje de las alturas, que va a ser un ángulo recto respecto a nuestra horizontal auxiliar. Por lo tanto vamos a tener 90 grados en este caso y 90 grados en este caso. Si nosotros consideramos la sumatoria de ángulos, en este caso tenemos un ángulo llano, 180 grados, menos nuestros 120 grados y menos los 45 grados, vamos a tener que aquí nos quedan 15 grados. Por lo tanto, entre el eje Z y este eje, nosotros vamos a tener 90 más 15, o sea, 105 grados. Y por este otro lado vamos a tener los 90 más 45, o sea que 135 grados. Si sumamos,
vamos a ver que 105 grados más 135 grados más 120 grados nos va a estar dando nuestro 360 grados. Por lo tanto, verifica. Esto vamos a hacer los ejes que vamos a estar considerando para calcular a continuación los coeficientes de reducción. Bien, ya tenemos definidos nuestros tres ejes. Recuerdan que se definían las axonometrías, en nuestro caso particular, las axonometrías ortogonales como isométrica, dimétrica o trimétrica, dependiendo si tenemos que utilizar el mismo coeficiente de reducción, los tres ejes, esa es una isométrica, dos coeficientes de reducción diferentes, una dimétrica, o si tenemos que utilizar los tres coeficientes diferentes respecto a los tres ejes, esa es una axonometría trimétrica. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos que utilizar un coeficiente, dos coeficientes o tres? Bueno, va a depender de la oblicuidad y de la inclinación de los ejes respecto a la visual principal. ¿Qué quiere decir esto? Si respecto a nuestra visual principal los planos se encuentran equidistantes, bueno, en ese caso estamos en una perspectiva isométrica. El coeficiente de reducción es el mismo y podemos obviarlo. Si quieren, en ese caso no estaríamos utilizando coeficiente de reducción y utilizamos la misma medida. Ahora, en una dimétrica vamos a tener dos coeficientes diferentes y en este caso, cuando tenemos diferentes ángulos, o sea, diferentes inclinaciones, vamos a tener tres coeficientes de reducción diferentes. ¿Cómo los vamos a hallar? Bueno, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro triángulo fundamental o triángulo de las trazas. Recuerden que definíamos como traza la intersección de cualquier plano con los planos de proyección. En este caso estamos considerando un plano principal, que es donde se van a proyectar justamente nuestras axonometrías. Bueno, vamos a empezar por definir ese triángulo de las trazas. ¿Cómo lo definíamos? Consideramos prolongación de nuestros ejes. Yo voy a considerar una prolongación de este eje, que va a ser esta, que es una línea auxiliar. Respecto a esa prolongación, voy a trazar una perpendicular, que esa perpendicular va a ser mi primer traza. ¿Sí? O sea que considero donde yo quiera una perpendicular a esta prolongación. Y hasta intersecar los dos ejes. O sea que tengo un punto de intersección aquí y otro punto de intersección aquí. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, otra prolongación de otro eje. Por ejemplo, este eje voy a prolongarlo. Y ahora lo que voy a hacer es, desde este punto, trazar una perpendicular a esta prolongación. Entonces ahora trazo una perpendicular a esta prolongación por el punto que habíamos determinado en la intersección de la traza con el eje correspondiente. Aquí tengo mi perpendicular, voy a prolongarla. Hasta otro eje. Y para verificar, lo que voy a tener ahora es la última prolongación de mi eje, que tiene que coincidir, si uno de estos dos puntos, trazar una perpendicular a esta prolongación, que si observamos, vamos a verificar. Mi perpendicular va a estar, en este caso, verificando y cerrando, delimitando mi triángulo de las trazas. O sea que ahora ya tengo definido mi triángulo fundamental o triángulo de las trazas. ¿Sí? Luego que ya tenemos definido esto, podemos borrar nuestro trazado auxiliar, que es este.
Y lo que vamos a hacer a continuación es calcular justamente nuestros coeficientes de reducción. Para ello lo que vamos a estar haciendo es tomar las relaciones que existen entre mi eje, el segmento que estoy observando, y la verdadera magnitud. Entonces lo que tengo que hacer es el abatimiento de los tres triángulos. Bueno, abatiendo dos de esos triángulos ya puedo tener los tres coeficientes de reducción. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es, como decíamos, abatir nuestros triángulos. Para ello voy a tomar el punto medio de este segmento, ¿sí? Lo ubico, y voy a trazar un arco de circunferencia haciendo centro en este punto con este radio. O sea que de un extremo al otro voy a trazar mi arco de circunferencia. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es considerar la prolongación de este eje hasta intersecar ese arco de circunferencia. Aquí, en este punto, voy a tener mi triángulo abatido. De modo tal que esta medida que tenemos acá, este segmento recta, va a estar acá en verdadera magnitud. Y este segmento recta va a estar acá en verdadera magnitud. Esto se verifica si observamos que tenemos el ángulo recto. O sea que aquí vamos a tener nuestro ángulo recto, 90 grados. Ahora procedemos a medir. Vamos a tener aquí una medida de 10,6 y esta medida en verdadera magnitud va a ser igual a 12,3. Y lo mismo vamos a hacer con esta medida que tenemos acá, que es igual a 14,5. Compararla con esta medida que tenemos aquí, que es igual a 16,2. ¿Sí? Por lo tanto, ahora vamos a hallar la relación entre estas dos medidas y hallar la relación entre estas dos medidas. Con eso vamos a tener el coeficiente de reducción sobre este eje y el coeficiente de reducción sobre este eje. Bueno, y ahora hallando las relaciones, vamos a tener que 10,6 dividido 12,3 me va a dar 0,86. Y en este caso, 14,5 dividido 16,2 me da 0,90. Por lo tanto, las medidas sobre este eje, el vertical, van a estar reduciéndose un 86% y las medidas sobre este eje van a estar reduciéndose un 90%. Nos resta ahora hallar el último coeficiente de reducción, que sería sobre este eje, que vamos a proceder del mismo modo, tomar el punto medio de este segmento, tenemos aquí, y trazar un arco de circunferencia con este radio, o sea, desde el punto medio hasta este extremo. Vamos a prolongar nuestro eje hasta intersecar con el arco de circunferencia. Recuerden que esta operación que estamos haciendo no es más que el abatimiento de este triángulo, o sea, este triángulo que teníamos acá, lo estamos abatiendo, lo mismo que hicimos aquí. Por lo tanto, aquí vamos a tener los segmentos que nosotros queremos comparar. Vamos a tomar esta medida comparándola con esta, que ya lo hallamos aquí, nos tiene que verificar, en este caso nos da 12,3 y aquí nos verifica también, o sea que esta medida también va a ser 12,3, ya que estamos abatiendo el mismo segmento. Y ahora lo que nos falta comparar es esta medida, que es igual a 5,7 centímetros, con esta medida que es en verdadera magnitud, que aquí tenemos 8,2.
centímetros. Por lo tanto vamos a estar vinculando, relacionando estas dos medidas. Vamos a hacer 5,7 dividido 8,2 y eso nos da 0,70. O sea que tenemos un coeficiente de reducción igual a un 70%. Si ustedes comparan, van a ver que este eje lo tenemos con una mayor inclinación respecto a este otro eje, por lo tanto nos verifica que la reducción respecto a este eje va a ser mayor que respecto a este. Y estos van a ser los coeficientes que vamos a estar tomando para comenzar a realizar la representación. Vamos a ver a continuación un ejemplo concreto de representación de un elemento. Vamos a tener este elemento con estas dimensiones que está representado en una proyección cilíndrica ortogonal. Y lo que vamos a hacer es representarlo en nuestra axonometría trimétrica. Para ello, como verán acá, ya construí una matriz teniendo en cuenta los porcentajes de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que en este eje no tomé una unidad igual a 1 y en este eje tampoco tomé una unidad igual a 1, sino que aquí tomé 0,9, acá tienen el zoom, ¿no? 0,9 en cada una de estas unidades, y sobre este eje tomé 0,7, que son los respectivos porcentajes de reducción, un 90% y un 70%, de modo tal que cada cuadro de nuestra matriz me va a quedar con 0,9 en un sentido y 0,7 en otro sentido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Comenzar por representar la base, que aquí es importante también definir desde dónde voy a estar observando, o sea, si desde este punto de vista o desde este punto de vista. Vamos a comenzar por definir la base. En este caso voy a tomar una de las proyecciones de la base, ¿sí? Comienzo por definir el alejamiento, que son 3, por lo tanto tomo 3 unidades y voy a empezar a definir las dimensiones de mi base a partir de este punto. Después tengo 5 en este sentido, o sea, sobre este eje, que tiene una reducción de un 70%, y voy a tener 2 y 6 en el otro eje. O sea que directamente voy a estar considerando las medidas sobre este eje, las correspondientes a mis horizontales, y las medidas sobre este eje, las correspondientes a las verticales de mi proyección horizontal. Así que defino ahora mi base, que va a ser igual a 5 luego voy a tener mi espesor de 2 y 5, y a continuación voy a tener 6 en el otro sentido. Bien, ahí ya tengo representada mi base. Como verán, hay una deformación perspectiva. ¿Por qué? Porque estoy observando sobre un eje una deformación mayor que sobre el otro eje. Y ahora a continuación lo que voy a hacer es comenzar por tomar las alturas, teniendo en cuenta este porcentaje del coeficiente de reducción, que es un 86%. Por lo tanto, si la altura de este elemento es igual a 8, yo voy a estar tomando en este sentido vertical mis 8 por 0,86, o sea que estoy tomando un 86% de mi medida. Podría estar tomando, en este caso, 6,88. Mi altura, que es igual a 8, la voy a multiplicar por 0,86. Eso me da una medida de 6,88. Que esta va a ser la altura de mi elemento. Así que tomo esa altura ¿sí? Voy a tener aquí 2 centímetros que voy a tener que
trazar también. Y a continuación termino por hallar los restantes vértices de mi volumen. Recordando trabajar siempre con las paralelas respectivas. Y ahí tenemos al final la representación de nuestro elemento en una axonometría trimétrica. Como verán, hay una deformación mayor en un sentido que en otro de los ejes, que corresponde a la inclinación de esos ejes respecto a justamente la visual principal. Lo que vamos a estar viendo a continuación es la representación de nuestro elemento que habíamos estudiado en el pizarrón, en este caso mediante un programa de diseño asistido por computador. Vamos a tener las proyecciones cilíndricas ortogonales, la proyección horizontal, la proyección vertical, con sus respectivas dimensiones. Y lo que vamos a tener a continuación es un ejemplo de resolución en perspectiva isométrica. Para este caso vamos a tener los tres ejes, cada uno a una distancia equidistante, 120 grados. Los tres planos están equidistantes de nuestra visual principal, por lo tanto vamos a tener justamente los mismos ángulos, 120 grados, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y a continuación vamos a construir una matriz. En este caso se toma como unidad igual a 1, ya que aplicar el mismo coeficiente de reducción en los tres ejes, lo único que lograríamos sería una figura, una representación un poco más chica de lo habitual. Por lo tanto, vamos a considerar las mismas medidas que nuestras dimensiones en verdadera magnitud en los tres ejes. Así que comenzamos por representar la base en nuestra matriz, donde vamos a tener las medidas, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Lo mismo que estuvimos viendo en el pizarrón. En este caso lo que nos cambia es que estamos trabajando con una isométrica, a diferencia de el ejemplo resuelto en el pizarrón, que era una trimétrica. Luego de tener definida nuestra base, lo que vamos a comenzar a hacer es a tomar las alturas respecto a los vértices, hasta lograr, bueno, la representación final de nuestro elemento. Como podrán ver, las medidas se mantienen, ¿sí?, tal cual la verdadera magnitud del objeto. Y también representamos las aristas ocultas de nuestro volumen. Recuerden que definíamos previamente cuál era nuestro punto de vista. Y aquí tenemos la representación que obtendríamos aplicando los coeficientes de reducción correspondientes. Como verán, la única diferencia que vamos a tener es en cuanto a la dimensión total de la representación. Por ello, para lograr una representación más rápida y más ágil en perspectiva isométrica, optamos por generalmente no aplicar ningún coeficiente de reducción respecto a ninguno de los ejes. A continuación lo que vamos a estar viendo es la misma resolución, pero el caso resuelto en el pizarrón. Como verán, aquí tenemos los mismos ángulos que trabajamos en el ejemplo. En este caso es una perspectiva trimétrica, ya lo hablamos anteriormente. Vamos a tener tres coeficientes de reducción diferentes. Bueno, y lo que vamos a hacer es construir nuevamente nuestra matriz, y vamos a tener los
tres coeficientes respecto de cada uno de los ejes. Por lo tanto, nuestra matriz va a tener en cuenta esos coeficientes de reducción. Como lo habíamos hablado también anteriormente, vamos a tener el 0,90 y el 0,70 en el otro sentido del eje. Y luego definimos la base de nuestro elemento a representar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer posteriormente es, respecto a cada uno de los vértices, tomar las respectivas alturas, teniendo en cuenta también el coeficiente de reducción. Así obtenemos la siguiente representación. Nuevamente definimos las aristas ocultas y, como verán, aquí aparecen las dimensiones para que justamente podamos realizar la comparación con el ejemplo anterior. Vamos a continuación a realizar la representación en una perspectiva caballera. La diferencia, ¿cuál va a ser? Vamos a tomar la proyección cilíndrica ortogonal y vamos a rotarla 30 grados, o sea que no necesitamos realizar una construcción de nuestra base, sino que ya directamente la representamos. Y luego vamos a tomar las alturas respecto a esa base que representamos girada. Aquí tenemos una representación en una perspectiva caballera horizontal. Y aquí tenemos las tres representaciones trabajadas, una isométrica en primera instancia, una representación trimétrica y posteriormente una caballera horizontal. Bueno, por aquí concluimos esta entrega y nos estamos viendo. Chao.